Nos quedan muy pocos indicadores por resolver de nuestro tablero. Y yo estoy feliz porque hemos avanzado muy rápido y con ejemplos reales de un tablero real, lo que haríamos en nuestro día a día trabajando con SQL, resolviendo desafíos y entregando valor. Vamos a continuar resolviendo el tablero y en esta ocasión vamos a ver IN, el operador IN. ¿Para qué nos sirve? Y tal vez recordemos que antes habíamos utilizado otras técnicas para filtrar. Por ejemplo, utilizamos la cláusula where, donde para filtrar el mes, o la opción de igual, in, on, or y demás. Así que esta es otra manera y es muy interesante de ver porque además vamos a repasar un concepto que ya tenemos, que es el de suma. Entonces vamos a utilizar la función de suma más in, que es un operador que nos permite establecer un valor en un periodo o que sea igual a una lista o a un registro único. Así que vamos a SQL a resolver cuánto es nuestro ingreso por suscripciones de los últimos 30 días. En SQL tengo inicialmente la estructura para realizar la conexión porque nos sirve de referencia ya que estamos en este concepto tan avanzado que es unión de tablas y tan importante que nos permite conocer información de dos tablas en una sola consulta y que de nuevo en el día a día se utiliza tanto o más que el select asterisco from que es tan famoso y que llevamos en todo este tutorial practicándolo casi que en todas las clases. Así que vamos a ver ahora cómo resolvemos este desafío y cómo utilizamos ese operador in que nos va a permitir precisamente otra manera de realizar un filtro a nuestra información. Así que vamos a ver, tenemos la solicitud que es suscripciones de los últimos 30 días, ingreso, dinero, ingreso por suscripción de los últimos 30 días. La tabla que tenemos para esto es la tabla de pagos. Así que vamos a explorar la tabla y ver qué tenemos en nuestra tabla de pagos. Tenemos el ID de la transacción, tenemos la fecha en la que se hizo la transacción y una gran ayuda y es que la tabla ya me está calculando un mes y me está diciendo que tengo un mes, que es enero, seguramente tengo más meses, un usuario y un pago. Pero cuidado, porque el pago aparentemente fuera un valor, pero sabemos que esto no es así, que el pago se relaciona directamente con nuestra tabla de planes. Vamos a copiar y vamos a ver la tabla de planes que tenemos y es que en vez de ser un valor, es el ID del plan. Es decir, que en esta consulta, por ejemplo, 6, vamos a ver, aquí tenemos pago 4 o pago 3. Me voy a mi tabla de planes y digo pago 4 corresponde a $14 y pago 3 corresponde a $8, 8 pesos o la moneda que prefiera. Así que hay que tener un poco de cuidado con esto y saber exactamente para qué me sirve. Y hablábamos cuando aprendíamos este concepto de los left y los inner y los right join, que precisamente a veces necesito conectar dos tablas, pero, pero no son del mismo nombre. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado. En el caso de pagos, y lo voy a comentar en el código, la columna del valor se llama pago. Y para el caso de planes, vamos a ponerla acá abajo, para el caso de planes se llama ID plan. Entonces necesitamos conectar pago con plan, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá y lo que yo necesito conectar es pago que sea igual a ID plan. Eso es lo que necesitamos conectar en nuestras bases para poder entender un poco mejor. Ahora bien, me están pidiendo traer los últimos 30 días o el último mes, el último mes. Ya hemos aprendido varios conceptos y vamos a repasar cómo podemos en SQL traer los datos y hay muchas maneras. Hoy que ya hemos aprendido muchísimas más funciones, cláusulas y demás, les puedo mostrar diferentes maneras. En las primeras clases lo hacíamos de acuerdo a lo que íbamos aprendiendo, por ejemplo, utilizando la cláusula where. Vamos a traer entonces un listado de los meses. Miren, tenemos muchos registros en la tabla y no sé exactamente cuántos meses tengo, por lo cual
sería difícil. Vamos a explorar esos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una manera sería, por ejemplo, traigo la columna, solo voy a traer la columna mes. Si ejecuto, tengo un listado de todos los meses. Por allá, uno de los primeros conceptos me decía que yo podía hacer un filtro y traer los datos únicos de una tabla. Así que en este caso voy a traer la columna mes. Quiero que me traiga solo un listado de los únicos de mes de mi tabla pagos. Y si ejecuto, fíjense que ahora tengo una manera muy interesante. Y es que tengo un listado único con los datos que está dentro de la columna mes. Vemos que tiene enero, tiene febrero, marzo, abril, mayo y junio. En este caso, el último mes. Para tutoriales más avanzados de SQL que están por venir, vamos a ver cómo podríamos seleccionar de una forma dinámica el último mes, porque en este caso es junio. Sin embargo, sabemos que los datos ingresan a diario y eventualmente esto puede cambiar. Y ya no es junio el último mes, sino va a ser julio, que sería nuestro primer día, y necesito seleccionarlo. Pero eso es para un curso un poco más avanzado. Por ahora, vamos a trabajar con datos estáticos un poco y decimos que es junio el último mes. Pero tengo otra manera de hacerlo y justo lo veíamos en episodios anteriores y es esta manera. Podríamos traer un select, vamos a traer meses, ¿verdad? Y podríamos hacer muy bien, group by por mes. Fíjense qué pasaría en este caso de esta consulta. La ejecuto y tengo exactamente el mismo resultado. Estoy trayendo de la tabla de pagos un listado de los meses agrupados por la columna mes y en este caso me está dando exactamente el mismo resultado. Y ahora conozco dos formas diferentes de llegar a una misma información. Tal vez lo que tendríamos acá que preguntar es cuánto se demora en ejecutarse esa consulta. Vamos a verlo en la consola, que es algo muy importante que veremos en otros conceptos. Fíjense lo siguiente. La primera consulta, que es seleccionar los únicos, me dice que trae 6 valores de respuesta y se demoró 0.016 segundos. Pero en cambio la agrupación se demoró 0.015 segundos. Pero no tenemos muchos registros, son alrededor de 1000 los que tiene el total de la tabla. Vamos a ver cuántos tiene la tabla de pagos. Podríamos saber eso también. Podríamos hacer un count, que ya también lo aprendimos. Y así podemos saber cuántos registros tiene. Vamos a ejecutarlo. Y me dice que planes, perdón, tiene 6 porque lo hice sobre la de planes y no sobre pagos. Vamos a hacerlo sobre pagos. Tenemos 1200 registros en la tabla de pagos. Y fíjese cuánto tiempo se demoró esta consulta. Esto de nuevo ahora no es tan relevante porque estamos en un proceso básico. Sin embargo, cuando trabajemos con volúmenes de datos grandes, gigantes, de miles, de millones, el tiempo también va a ser un aspecto a considerar para que lo tengan en cuenta. Tenemos varias maneras de llegar a un resultado, pero no todas las maneras van a ser tan óptimas. Por eso es importante aprender todas estas formas que tenemos de hacer filtros y de llegar a un resultado para eventualmente optimizar nuestras consultas y no solo hacerlas legibles, sino hacerlas eficientes en términos de procesamiento. Así que sin más, continuemos. Ya sabemos que el último mes es junio, pero para este episodio vinimos a aprender IN, la maravillosa y bien nombrada operador IN que nos permite seleccionar de un grupo y podríamos hacerlo de nuevo de varias maneras, pero en este caso vamos a utilizar IN. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar, voy a quitar, vamos a borrar, vamos a ordenar un poco para dejar donde estábamos y vamos a dejar nuestras consultas originales de las tablas para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces regresemos. De la tabla de pagos vamos a seleccionar el último mes. En este caso lo vamos a hacer con el operador IN. Entonces vamos a hacerlo a través de select asterisco from pagos. Ya tengo mi tabla pagos. Where, donde el mes es igual a, ¿qué mes dijimos? Junio, pero no hemos agregado nuestro operador. Bueno, mes in y entre paréntesis vamos a agregar la información. Repasemos. Select asterisco from pagos, donde mes está dentro
dentro de este listado. Y tenemos junio. ¿Para qué me sirve esto? Es fundamental y vamos a hacer otra consulta que nos arroje menos datos. Nuestro famoso distinct. Vamos a quedarnos con los meses. Perfecto. Lo ejecutamos y en este caso ahora solo tenemos un mes. Sabemos que estamos filtrando solo junio. ¿Por qué es importante IN y qué me diferencia de los demás filtros? Que yo en este caso puedo agregar otros datos. Por ejemplo, puedo decirle tráigame junio, pero también, coma, traiga el mes de mayo. Y ahora en nuestro listado salen los 2 meses. Tenemos junio y tenemos mayo. Por eso es importante IN, porque es como si me permitiera hacer una lista de las cosas que yo quiero traer en ese filtro, que quiero ver solamente en mi base. Así que a través de el operador IN podemos tener un listado de las cosas que necesitamos. Claro, yo estoy acá en este caso filtrando los registros únicos, ¿verdad? Pero si lo quitara y ejecutara de nuevo, pues me va a traer de toda la base todos los registros que tengan mayo y que tengan junio. Esas son las bondades del IN. Continuemos con nuestra consulta porque ya lo entendimos de una forma sencilla. Ahora necesitamos continuar con esa consulta que estamos haciendo. Ya tenemos entonces seleccionado el filtro para traer solo el mes de junio. Ahora vamos a realizar la conexión real con nuestra otra base para traer los datos del pago que está realizando. Mi estructura de SQL para hacer los join es la que teníamos acá disponible. ¿Qué vamos a seleccionar? De la tabla de pagos, que sería la tabla 1, pues pagos, vamos a ir reemplazando como tabla 1, ¿qué columnas vamos a traer? Entonces, T1 punto, vamos a ver que tiene la tabla de pagos nuevamente. ¿Necesitamos el mes? Sí, podríamos traer el mes, perfecto. Mes, vamos a traer el mes. ¿Ahora necesitamos alguna otra columna? No, por ahora no veo ninguna otra columna porque tengo la fecha, por ahora no me interesa, el ID de la transacción no, el usuario, saber qué usuario pagó tampoco me interesa y los pagos que ha emitido sí, pero ya dijimos que este no es el dato, necesitamos el dato de la tabla de planes, que es la conexión que habíamos mencionado acá. Así que vamos a continuar. Por ahora no necesito ninguna otra columna. Select T1 mes desde pagos como tabla 1. Vamos a unirlo con la tabla 2 que es planes. Perfecto, como T2. Y dijimos que la llave de conexión era de la tabla de pagos, la columna se llama pago, y de la tabla de planes, la columna se llama ID de plan. Entonces reemplazamos T2. Perfecto, ya tenemos aquí. Y si yo ejecuto esta consulta, se va a ejecutar sin ningún problema y me va a traer la información que yo le estoy solicitando. Sin embargo, yo necesito más información. ¿Qué es la otra información que tengo? Lo más importante, ¿cuánto es el precio? ¿Cuánto está pagando? Entonces, con una coma, separo las columnas, T2 punto, precio, y vamos a ejecutar nuevamente. Ahora sí tenemos un listado. Tenemos el listado de mes, cada uno del registro y que pagó $14, $8, $5. Ahora necesitamos agregar precisamente el filtro que habíamos hablado antes, que lo tenemos acá. Vamos a escribirlo. Where mes está dentro. Podría hacerlo también como lo hemos hecho antes. Claro que sí. Mes igual a junio. Eso es correcto. Pero en este caso voy a utilizar IN y ya lo vamos a ver por qué. Si yo ejecuto solamente junio, no me sirve porque voy a hacer dos cálculos en uno. Me decía los últimos 30 días y me voy a anticipar. Así que vamos a utilizar IN, paréntesis, y todo lo que está dentro del paréntesis son los datos que él va a traer. Por ahora solo voy a ingresar uno que es junio. Perfecto, ejecutamos la consulta y ya sabemos que tenemos estos datos. Ahora, yo necesito es la sumatoria de cada uno. Ya tengo el pago, cada uno de los registros, cuánto pagó. Cada uno de estos son clientes. Veámoslo, por ejemplo, de la tabla de pagos que tenemos aquí. Sabemos que tenemos el ID de usuario. Veamos, agreguemos ese ID de usuario para ver cómo se comporta. Punto ID-usuario para ver que si son registros diferentes. Ejecutémoslo.
Y tenemos que el ID de usuario es el 94, que pagó en junio, pagó $8 y así cada uno de ellos. Ahora necesitamos la sumatoria. Vamos a quitar nuevamente este usuario y necesitamos hacer la sumatoria de ¿qué? De precio. Entonces, la función de suma, cerramos, ejecutamos y tengo toda la sumatoria de los planes. Así que en este caso ya estoy teniendo la sumatoria de los planes de junio. Pero ¿y qué pasa? No sé si recuerdan en el tablero me decía, traiga la sumatoria de los últimos 30 días, del último mes. Efectivamente, esta sería la respuesta. Tenemos $1,186, son los ingresos por planes de los del último mes. Pero un poco más abajo en el indicador me decía, quiero saber versus el mes anterior a junio, es decir, mayo, si ha crecido o no. Es decir, cuántos fueron los ingresos de mayo. Y por eso se hace tan importante tener este operador IN, porque yo puedo agregar a través de una coma el otro dato que necesito y podría comparar con cualquier otro mes, por supuesto. Si ejecuto mayo, ahora tengo una respuesta, pero hay algo que está haciendo falta y es me está dando los resultados, pero no me está dando los resultados como yo los quiero ver. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que unir un concepto adicional que ya lo habíamos aprendido y necesitamos repasarlo justamente en esta opción y es la agrupación. Vamos a agrupar a través de T1.mes y ejecutamos de nuevo. Ahora sí tenemos una suma. Fíjense que tengo el mismo valor que había traído para junio, 1186. Vamos a repetir esa consulta. Vamos a quitar la agrupación y vamos a dejar solo el mes de junio. 1186 según esto. Vamos a ejecutar. Tenemos 1186 para junio. Pero si yo ejecuto solo mayo, vamos a ver qué me trae para mayo. 717. Y si ejecuto los dos, tengo 717 y 1186. Así que de esta manera ya tengo dos datos en una sola consulta. Ahora, si no uso la agrupación, ¿qué va a pasar? Me va a traer un resultado, sí, pero me va a traer la sumatoria. 1186 más el otro resultado nos daba 1903. Entonces, en este caso es muy importante repasar y tener clarísimos los conceptos que necesito. Para el caso de las sumatorias, necesito agrupar cuando voy a ver diferentes meses. Y les decía que yo podría ver otro mes, por supuesto que puedo ver otro mes. Vamos a ejecutarlo de nuevo y tenemos marzo y junio. Pero quiero ver además mayo. Entonces, vamos a agregar mayo. Y con una coma tenemos los datos de cada uno de los meses. Así que estas son las bondades de tener el operador IN y seguramente ya se están cuestionando la resolución del tablero anteriormente y dicen, pero ¿por qué lo hicimos con ese método si existen estos? Porque necesitábamos aprender esas maneras de hacerlo porque hay diferentes maneras en SQL, algunas más sencillas, algunas más complejas. Lo importante y que deben tener siempre presente es hacer la forma más óptima. Cómo podemos traer los resultados de una forma muy rápida, muy eficiente y sin tanta unión, sin tanta complicación. Lo más simple, pero que sean resultados reales y sobre todo que, de nuevo, lo veremos más adelante, es que no le cuesten tanto a la máquina ejecutarlo y que sean muy rápidos y muy eficientes en términos de recursos y claro, que los resultados sean correctos, ¿no? Eso también es muy importante. Así que con esta información voy a ir a actualizar el tablero y vamos a comparar si para este mes de junio que tenemos 1186 versus 717, ¿cuánto es la diferencia? Por ahí ya se lo están imaginando, habíamos hecho un ejercicio antes donde hicimos una división, pues sí, efectivamente lo podríamos traer desde acá, pero van a ser conceptos que vamos a ver en otro episodio. Así que voy a actualizar el tablero y los espero en el siguiente episodio para completar nuestro tablero de resultados.